Asimismo, la experiencia que tú nos mencionabas desde los notarios y este componente tan importante y destacado en la sociedad como guardianes de la fe que mencionaba la Fiscalía, obviamente es clave. Aquí en el medio, antes de dar la palabra, a ver si recogemos unas 2 o 3 preguntas para terminar la mesa en el tiempo apropiado. Vemos que son muchos los temas que aparecen y han aparecido en la mañana hasta ahora. Por ejemplo, tocando lo último, tendríamos que abordar el tema de capital social en una sociedad, es decir, el tema de la confianza, el tema de la confianza entre las instituciones, entre los mismos funcionarios públicos, porque es que ahí hay algo enorme a trabajar también. Desafortunadamente en las décadas anteriores, en los años anteriores, se ha pasado por situaciones muy especiales que hacen con que no se creen, digamos, los vínculos normales, apropiados para realizar un trabajo conjunto y colectivo en términos de sociedad. Y más ahora, con todos estos peligros adicionales que se han destacado durante el día, por ejemplo, el de los mercados, el de la globalización, lo de los transgénicos, la intervención de las multinacionales, las compras de territorio, etcétera, todo lo cual viene a hacer más compleja la situación, hacen con que estemos obligados a trabajar muchísimo más todo el tema de la complejidad y sobre todo el de trabajar conjuntamente y buscar esos puntos de encuentro y de convergencia. Así que la cultura de la legalidad aparece como uno de los grandes puntos y en el medio de ello todo el tema de la política, el tema político, el tema del poder regulador del Estado a nivel de los distintos espacios que componen el territorio nacional. Ha quedado claro que en aquellos espacios donde el Estado no está presente y han quedado en manos por décadas de algunos grupos gamonales políticos, pues coinciden esos territorios con los territorios más pobres, más marginados, de mayor inseguridad, de mayor violencia. Ahí hay algo que romper en ese medio y eso hace muy frágil la democracia y hace muy frágil la participación de los ciudadanos también, porque a esto hay que ponerle ciudadanía y hay que ponerle pueblo. Sin pueblo esto no lo solucionamos. Es uno de los puntos especiales. Bueno, quería entonces agradecer una vez más a los ponentes de la mesa y abrimos a unas 3 preguntas para que ustedes las retomen y elaboren un poco más en los minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta. Pero más que una pregunta, yo quiero hacer unas aceleraciones que me parecen que son de contenido justo, por lo menos. El presidente Belisario Betancur siempre en sus intervenciones es muy brillante. Y él, las primeras palabras que dijo esta mañana fueron: esto es un tema azaroso y peligroso, pero que es absolutamente necesario para buscar la convivencia y la paz. Mire, yo fui funcionario de la Fiscalía General de la Nación. Respeto profundamente esa entidad, la amo profundamente. Y a mí no me extraña ni me escandaliza que el doctor Moreno San Juan nos diga aquí en su intervención que en sus pesquisas, en cumplimiento de sus funciones, han encontrado que funcionarios del CTI también están comprometidos. Hombre, es que el CTI es la Fiscalía General de la Nación. Es una de las cabezas, porque está la Fiscalía, la parte misional de la Fiscalía, la parte operativa del CTI y la parte administrativa y financiera. Y yo no por eso voy a pensar que toda la Fiscalía y todos los fiscales son corruptos. Tuve la fortuna también recientemente de participar en la Superintendencia de Registro como director nacional de registro. Y les quiero contar una cosa, en aras de la justicia. Este tema no empezó ya ahorita, en estos días, ni en estos meses. El tema de Montes de María, que se está debatiendo a nivel nacional. Permítanme decirles
empezó cuando estaba Lida Salazar, de superintendente de Notariado del Registro. Empezó en el 2008, cuando estaba el doctor Javier Anaya como superintendente delegado para el registro. Y yo era el director del registro. Y nosotros olfateamos que algo andaba mal. Y enviamos aquí a la doctora a que iniciara una intervención a la oficina de Carmen de Bolívar. Y yo le di la instrucción a la doctora, yo ya estoy por fuera de la entidad, le dije, hágame este ejercicio. Esa oficina de Carmen de Bolívar era manual. Ustedes saben que es hacer un ejercicio de pesquisa en cosas manuales, hoy en día, siglo XXI. Hoy está sistematizada. Priorizamos una cantidad de oficinas para que estuvieran sistematizadas. Hoy es mucho más fácil. Nosotros recibimos unos sistemas que se caían, tuvimos 2 paros por los sindicatos. Hoy están estabilizados. Esta administración está recogiendo lo que se hizo en 2 administraciones anteriores. Y estamos nosotros viendo el resultado, porque el doctor Vélez está sacando a la luz pública todo el producto de un trabajo que venía silencioso durante muchos años. Entonces, aquí hay un compromiso ciudadano importante. Y es que también hay funcionarios públicos que queremos que haya transparencia y haya defensa de lo público, como dice nuestro foro. Gracias, doctor Marco Antonio Verilla, por este foro. Estamos cansados, la gente decente de este país, de ver corrupción y de tener que trabajar con la corrupción, quienes hemos tenido que estar en los momentos cumbres en ciertas administraciones y en distintos cargos públicos. Tenemos que sanear el país en eso, pero tampoco vamos a poner la picola pública ni vamos a hacer sentir culpabilidad alguna en los corazones de gente tan decente y de la altura del doctor Eduardo Caicedo, a quien conozco personalmente desde hace varios años. Yo simplemente quiero dejar en claro eso y que es un compromiso de todos los colombianos sacar adelante este país. Mil gracias. Buenas tardes. Yo soy un funcionario de la Contraloría General de la República. Indudablemente que con la ley de restitución de tierras, eso es, el Estado va a hacer presencia en aquellas regiones en las que históricamente se ha dado el despojo de las tierras, y a pesar de las intentonas que se ha hecho históricamente para que devolverle la tierra al campesino, no se había podido hacer en esos instantes. La pregunta mía va encaminada a que el Estado empiece a hacer presencia en esos lugares alejados de la ciudad, y que muy bien los decía ya el señor, que el Estado va a hacer el acompañamiento al campesino en ese proceso. ¿Qué va a pasar cuando ya el campesino tenga su tierra y el Estado los abandone nuevamente? ¿Cómo garantiza el gobierno para que el Estado siga haciendo presencia y que ese campesino que se le hizo la restitución de tierra no sufra las represalias de aquellas personas quienes estaban usurpando como dueño? Porque eso va a suceder. Entonces el Estado nuevamente le va a dar a la espalda al campesino. Ahí va a estar el Estado para protegerlo, porque aquel que usurpaba la tierra se va a sentir lesionado en un derecho que no era suyo. Entonces yo sí quisiera saber cómo va a ser el gobierno para que el Estado siga dándole ese apoyo al campesino.
para una parte. Hay una premisa que no comparto, que es una premisa de una suposición futura de abandono del Estado. Es muy difícil contestar una pregunta sobre una base de una suposición de lo que va a pasar en el futuro. Yo por lo menos no tengo esas capacidades premonitorias, pero sí diría que hoy la ley 1448 tiene una serie de medidas que no solo atienden a entregar un predio a alguien que ha sido expoliado. Las medidas que contiene la ley son mucho más grandes y permítame, tomo aquí el texto. La ley regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, la atención, la asistencia y reparación de las víctimas. Las medidas son de atención, asistencia y reparación. Es decir, cubre un universo muy grande en donde por demás, en el caso de restitución, el juez, como lo ha hecho también la Corte Constitucional, mantiene competencia sobre el caso que ha restituido para asegurar que se sostenga esa restitución. Por el otro lado, la ley contiene medidas en las cuales tanto las autoridades militares como las autoridades municipales, las autoridades políticas, tienen que crear los mecanismos, no solo, como usted bien lo dice, llevar a un campesino y restituirlo, sino integrarlo al tejido social, darle unas posibilidades de desarrollo rural. El otro tema que también me gustaría mencionar es que además de la ley 1448, en este momento está en consulta el texto de la Ley de Desarrollo Rural que se sigue elaborando de acuerdo con los contenidos constitucionales, que reemplaza la Ley 1152 que fue declarada inconstitucional, en donde están los otros mecanismos de apoyo, desarrollo al campesino. Asimismo, la Ley 1448, en el artículo, disculpen, mi memoria no es tan buena como para eso, pero es uno de los artículos finales, tal vez 205, no es 205, 206, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura deberá presentar un término de 6 meses a partir de la expedición a presentarle la iniciativa que regule el desarrollo rural del país, donde se prioricen las víctimas de despojo y abandono forzado en el acceso a créditos, asistencia técnica, adecuación predial, programas de comercialización de productos, entre otros, que contribuyan a la reparación de las víctimas. Es decir, no el elemento de restitución de tierras y de tenencia ilegal de tierras, que es el objeto fundamental que nos congrega en el día de hoy, es un aspecto más de todo el elemento de reparación de las víctimas, pero hay que considerarlo en una forma complementaria, en donde volvería a insistir en el primer tema: 33 entidades que tienen que unirse para poder funcionar, en donde están muy buena parte de los ministerios, departamentos administrativos. Ese es el reto que tenemos, pero pensaría que si el presidente Santos, como lo dijo cuando sancionó esta ley, que para él ya estaba cumplido su labor con haber sancionado esta ley, creo que es una ley impresionantemente importante y que uno se vería muy triste que otros gobiernos abandonaran todo este propósito de restituir toda la legalidad del Estado que se había perdido. Bueno, mil gracias. Yo quiero complementar una cosita breve. Básicamente, yo sí considero que la preocupación de la persona es válida, porque la única norma que nos serviría para hacerle seguimiento a ese tipo de restitución es el artículo 101 de la ley. Y el artículo 101 de la ley simplemente dice que dentro de los 2 años siguientes a la restitución no se podrá hacer ninguna enajenación sin autorización del magistrado o juez que tuvo ese caso. Y les voy a poner un ejemplo. Si en situaciones normales la ley agraria establecía y sigue estableciendo que la adjudicación de unidades agrícolas familiares tienen un seguimiento de 15 años con autorización de INCODER para cualquier enajenación y 15 años más cuando
después de pagada en su momento, hay un derecho de preferencial del INCODER. Si en materia de subsidios agrarios se establece que una vez obtenido el subsidio y adquirido la parcela, durante los 12 años siguientes no se puede enajenar sin autorización expresa escrita en INCODER. Aquí hay problemas de orden público porque ahí dijeron solamente 2 años. Gracias. Una réplica de 30 segundos nomás. Doctor Caicedo, no puede usted tomar únicamente un capítulo. Yo lo invito a que abra usted su ley a partir del artículo 159 y encuentra usted todo el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas. Entonces limitar, me parece que uno no puede limitar el tema a una limitación a la transmisión del derecho del dominio que venía inclusive parecido a normas anteriores, eso no es de hoy, es de la 160, pero es que el sistema de atención a la reparación de las víctimas es una cosa muy importante, es decir, veamos objetivos, participar en la formulación e implementación de política integral, adoptar medidas de atención, adoptar las medidas de asistencia, adoptar medidas para garantizar la reparación efectiva, integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención integral y sigue y tiene 14 funciones. Entonces, cuando usted me limita todo el tema a un artículo 102 que limita la transferencia de dominio sin autorización, pues naturalmente, ese es el tipo de visiones que uno encuentra continuamente frente a la ley de víctimas. Es fácil satanizarla. No digo que usted lo está haciendo, doctor Caicedo, jamás, ¿no? Pero así como usted lo hace con ese principio de la buena fe, que nadie duda de su buena fe, hay muchos que lo hacen sin ese mismo principio y se sataniza de cualquier manera fácil, digamos que ahí está el tema. Es que ¿sabe qué me preocupa? Que a los 2 años vuelven estos malos otra vez, se apoderan de eso, el notario autoriza la escritura y el malo es el notario. Gracias. Bueno, mire, tenemos una segunda mesa redonda después del café y ahí podemos retomar algunos de los elementos tan dinámicos que están surgiendo. Bienvenido al señor ministro de Defensa y con la bienvenida le damos la palabra. Ministro, usted decide. Yo creo que mejor que hable primero el ministro y luego el café, ¿cierto? Listo. Unas 2 o 3 preguntas para terminar la mesa en el tiempo apropiado. Vemos que son muchos los temas que aparecen y han aparecido en la mañana hasta ahora. Por ejemplo, tocando lo último, tendríamos que abordar el tema de capital social en una sociedad, es decir, el tema de las nacionales, las compras de territorio, etcétera, todo lo cual viene a hacer más compleja la situación, hacen con que estemos obligados a trabajar muchísimo más todo el tema de la complejidad y sobre todo el de trabajar conjuntamente y buscar esos puntos de encuentro y de convergencia. Así que, asimismo, la experiencia que tú nos mencionabas desde los notarios y este componente tan importante y destacado en la sociedad como guardianes de la fe que mencionaba la Fiscalía, obviamente es clave. Aquí en el medio, antes de dar la palabra, a ver si recogemos una confianza. El tema de la confianza entre las instituciones, entre los mismos funcionarios públicos, porque es que ahí hay algo enorme a trabajar también. Desafortunadamente, en las décadas anteriores, en los años anteriores, se ha pasado por situaciones muy especiales que hacen con que no se creen, digamos, los vínculos normales, apropiados para realizar un trabajo conjunto y colectivo en términos de sociedad. Y más ahora, con todos estos peligros adicionales que se han destacado durante el día, por ejemplo, el de los mercados, el de la globalización, lo de los transgénicos, la intervención de las multinacionales,